estelar. Rolando, vamos a hablar ahora de una situación muy particular. Vos sabés que se vino hablando de los ensayos con equinos, de este suero que sería hasta 50 o 60 veces más poderoso que el plasma para tratar a pacientes COVID. A ver, suena de ciencia ficción. Un caballo convertido en una especie de gran fábrica de un suero que es mucho mejor que el plasma humano para recuperar a gente que tuvo coronavirus. Vamos a hablar exactamente con quien sabe. Fernando Goldbaum es investigador del CONICET y justamente nos va a hablar de esto, porque esto ya se empieza a trabajar. Fue aprobado por ANMAT y de ahora en más a trabajar. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bueno, sé que te vamos a pedir algo muy difícil, pero es explicar este suero que es tan potente en un lenguaje muy simple para que podamos comprender de qué se trata. Los sueros se vienen utilizando hace más de 100 años para diferentes enfermedades. Fueron descubiertos contra la difteria y después se utilizaron, por ejemplo, contra los venenos de serpientes, los venenos de alacranes, de arañas, como vacuna antirrábica, antitetánica. Se vienen utilizando hace muchos años. Hace 20 años se los logró tratar biotecnológicamente para hacerlos mucho más seguros. Y nosotros somos una empresa que venimos trabajando hace muchos años en un producto que es un suero, que en realidad lo que son anticuerpos que se los purifica y se los trata biotecnológicamente para hacerlo un medicamento seguro, y estábamos trabajando en un medicamento de ese tipo para la prevención del síndrome urémico hemolítico. Ahora, pero lo que nos llama la atención es en qué punto entran los caballos, y esto, o sea, los caballos se convierten en una parte fundamental de la fabricación de suero. Sí, lo que se hace esto es una inmunización pasiva, que es similar a lo que está pasando ahora con el plasma de convaleciente. Es decir, el plasma de convaleciente, un paciente desarrolla sus propios anticuerpos y después se los transfunde, es como una donación a otro paciente. En este caso, los anticuerpos se producen en los caballos, que tienen varias características. Producen una gran cantidad de anticuerpos y se les puede sacar una gran cantidad de plasma por su muy gran volumen corporal. ¿Y es cierto, Fernando, esto de que es 60, 50 veces más poderoso que el plasma? Lo que nosotros hicimos es preparamos nuestro medicamento, y en un ensayo que hicimos en el Instituto Alnis Malbrán demostramos que tiene una capacidad de alrededor de 50 veces mayor de neutralizar al virus en ensayos in vitro. Y esto es muy importante porque el virus de COVID, al igual que otros virus, no vive, sino entra en las células. Y para entrar a las células necesita una proteína que es una especie de llave que le permite reconocer una estructura en las células y le permite entrar. Lo que nosotros hicimos es tomar esta proteína, o una partecita de esta proteína, y con esa proteína producida en el laboratorio inmunizamos, que es como vacunar muy fuertemente a caballos, y produjimos una cantidad de anticuerpos muy grande contra esta proteína. Y es verdad Cuando probamos la capacidad neutralizante en estos ensayos de nuestro suero, mostró que tiene 50 veces más potencia que el promedio del plasma de convalecientes. ¿Es verdad que ya se lo está empezando a aplicar a partir de hoy ya en pacientes que tienen coronavirus acá en la Argentina? Este ensayo clínico está empezando en el día de hoy en el Sanatorio Güemes, y esta semana va a empezar también en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y en el Instituto Médico Platense de La Plata, porque el viernes pasado, mediante una disposición, el ANMAT nos permitió empezar el ensayo clínico. Y esta situación, en comparación con el plasma, que es lo que conocemos hasta ahora, que se aplica a algunos pacientes sí, a otros no, el médico tiene que decidir a quién y en qué instancia del tratamiento. ¿Esto es igual para el suero? ¿Para algunos pacientes sí, para otros no? Lo que nosotros presentamos a la ANMAT es un protocolo para intentar demostrar que este medicamento tiene eficacia para prevenir la replicación viral, y entonces evitar sobre todo que los pacientes evolucionen hacia terapia intensiva o la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Por eso lo que se está haciendo en un ensayo experimental es aplicárselo a pacientes que están en etapas moderadas a graves, pero que todavía no han evolucionado a terapia intensiva y que tengan menos de 10 días de evolución de la enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque desde que se empezó a estudiar la respuesta inmune, se vio que los pacientes recién empiezan a desarrollar anticuerpos alrededor de los 15 días.
y cuando nosotros nos infectamos, en esos 15 días el virus empieza a replicarse y sobre todo empieza a producir focos de neumonía en los pulmones de los pacientes. Entonces, si llegamos a una etapa temprana y logramos que lo que sucedió in vitro también suceda en el cuerpo de los pacientes, es decir, que los anticuerpos evitan la replicación viral, vamos a permitir que esos pacientes mejoren y que puedan desarrollar su propia respuesta inmune y evitar que la preocupación mayor que tenemos todos en este momento, que es que el sistema sanitario se satura por la cantidad de personas que entran en terapia intensiva. Doctor, Entonces, ¿es un desarrollo argentino, enteramente argentino esto? El desarrollo es enteramente argentino. Obviamente nosotros apenas comenzó la pandemia empezamos a estudiar la bibliografía, vimos las publicaciones que se iban haciendo y nos dimos cuenta que esta proteína podría ser una especie de talón de Aquiles y logramos obtener una alta cantidad de anticuerpos. Y espere, este protocolo ¿de dónde sale la idea mundo de usar los caballos? No, como te decía antes, Rolando, nosotros ya la veníamos usando para otro medicamento que estábamos probando con seguridad y creemos que con un futuro éxito para la prevención del síndrome urémico hemolítico. Y este tipo de suero se viene utilizando hace más de 100 años y, por ejemplo, se lo utiliza muchísimo para envenenamientos por picadura de serpientes, de alacranes. Claro. Por ejemplo, para la gripe aviar se desarrollaron medicamentos de este tipo. Es decir, es una fuente muy rápida, simple y segura de anticuerpos. Y en este caso, cuando estamos intentando probar que el plasma de convaleciente funciona y estamos esperando que dentro de un año aproximadamente vamos a tener una vacuna, pensamos que era una forma rápida de generar un medicamento basado en anticuerpos para poder paliar la enfermedad en esta etapa en la cual no tenemos la vacuna. Voy con la última de mi parte. Hoy se empieza a aplicar a humanos, a personas. ¿Cuándo estaremos en condiciones de decir si esto realmente es exitoso, si funciona o si hay que esperar un tiempo más? Dependiendo del ritmo de que podamos incorporar pacientes, nosotros queremos en las próximas semanas incluir alrededor de 10 a 15 hospitales y sanatorios en toda la zona del AMBA y de La Plata. Pensamos que si somos exitosos en eso podemos llegar a tener un resultado en los próximos 2 meses. Y déjame agregar algo que es muy importante. Nuestro suero no necesita de donantes. Como dijiste vos, es 50 veces más potente en general que el plasma de convalecientes, pero la otra propiedad importante es que se puede producir en altas cantidades. Nosotros produjimos ya miles de dosis y vamos a producir decenas de miles de dosis, lo que nos va a permitir, en caso de demostrar la seguridad en este plazo de 2 meses, después poder aplicárselo a la mayor cantidad de gente posible frente al diagnóstico temprano y rápido de la enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Gracias. De nada.